Muy buenas, soy Cristian Morales, estudiante de Comunicación Visual, segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Este video es sobre cómo he desempeñado yo mi trabajo y cómo he investigado sobre el trabajo etnográfico sobre mi abuela. Mi abuela es Hortensia, se llama Hortensia Martínez López. Ella nació en el año 1933. ¿Y qué les puedo decir? La verdad, sí ha sido un poco complicado porque pues básicamente la actitud de ella no ha sido la mejor para realizar esta labor. Inicialmente empecé con varias preguntas como ¿por qué? ¿Cómo llegó ella a Bogotá? ¿Cómo había sido su infancia, su adolescencia? ¿Cómo habían construido a base de un matrimonio con mi abuelo ya difunto? Una casa, una empresa, habían criado a 6 hijos que hoy en día eso es muy difícil. Entonces con estas preguntas empecé mi proyecto. Las primeras semanas de investigación empecé a reunir información sobre de ellas, de ella basándome y haciéndole preguntas a sus hijos, es decir, a mis tíos. Básicamente me contaban muy por encima, realmente no llegaban mucho a los detalles de su vida. Eh, por motivos, muchas veces ella estaba enferma, muchas veces solamente tenía mucho, no era sus días, pero por fin accedí, pues ella accedió a que yo le preguntara muchas cosas. Entre ellas le pregunté más que todo inicialmente su vida, ¿no? ¿Qué es lo que recordaba antes de, pues, qué es lo que más recuerda de su niñez? La primera entrevista que realicé con ella, le pregunté cuál era el recuerdo más lejano que tenía de su niñez. Empezó a decirme que su mamá murió a los 6 años y su papá murió a los 11 años. Básicamente de ahí para acá la adoptaron a una familia de griegos, les enseñaron, básicamente le pagaban para que ella hiciera los oficios con sus hermanas y cocinara y mantuviera en la casa. Y ella pues lo hizo. Era la única manera de sobrevivir. Pero esto no me generaba ningún detalle ni me calmaba o me satisfacían las preguntas que pues yo tenía en mente. Así que un día, con ayuda de mi mamá, fuimos pues la cogimos en la cocina, literal, y nos sentamos. Empecé yo a grabar y le dije, bueno, cuénteme qué recuerda de su niñez. Y me agradó mucho porque ahí sí empezó a contar varios detalles. Y en lo que me quiero centrar es en cómo en su niñez, ella es de Mesitas del colegio, es un pueblo muy cerca de Bogotá, pero es de clima cálido. En su niñez empezó a decirme que ella caminaba sin zapatos, totalmente descalza. Y pues para mí, yo que vivo en una burbuja, yo siempre he vivido en Bogotá, esto es algo que no me cabe en la mente, cómo alguien va a pasar su niñez descalza. Es ahí donde entra la historia de sus primeros zapatos o en ese caso sus primeras cotizas. Ella me contó que cuando era niña, un día estaba ahí caminando sobre el camino destapado bajo el sol y un señor ya entrado de edad eh, venía como borracho. Entonces, según cuenta ella, se apoyó sobre una roca y se le cayeron unas monedas. Ella dejó que el señor se fuera, recogió las monedas y en ese momento se fue a comprar sus primeras cotizas. Dicho esto, decidí crear una especie de cronograma o mapa mental de lo que iba a realizar. Entonces,
Como observamos la gráfica, inicialmente empezamos con el tema de cómo mi abuela vivía descalza. De eso se desprenden muchas cosas que iré investigando, que es cómo era su rutina diaria cuando era pequeña. Sé que se dedicaba a sembrar, cómo cuidaba a su mamá, cómo era su mamá, cómo era su papá, por qué se compró de primeras unas cotizas, por qué, cómo vestían sus hermanas, cuál era la vestimenta de sus hermanas, si sus hermanas ya poseían cotizas. Esto va a hacer que empiece a investigar, empiece pues a investigar más, haciéndole entrevistas a sus hermanas. Así que por ahora es esto lo que vengo a entregarles: la vida de mi abuela Hortensia, su niñez y sus primeras cotizas, cómo era vivir descalzo. Muchísimas gracias por su atención a este video. Nada, muchas gracias, nos veremos pronto.